¿Cómo están todos? Lo que vamos a ver ahora es la demanda turística. Una pequeña introducción es precisamente comprender el concepto de lo que significa demanda. Por ejemplo, está íntimamente relacionado con los procesos de compra o de toma de decisiones que cada uno de nosotros como individuos estamos constantemente realizando en procesos de planificación en el momento de realizar actividades de ocio. Va a ser, por ejemplo, de que nosotros vayamos determinando, por ejemplo, este proceso de toma de decisiones a través de algunos factores, como ser, por ejemplo, económicos, en otros casos psicológicos, en otros casos sociológicos, y en otros casos físicos, y en algunos casos incluso éticos. La OMT, por ejemplo, tiene su propia definición de lo que representa la demanda turística, y define en dos aspectos importantes, ¿no? Primeramente, indica que es el conjunto de turistas que de forma individual o colectiva están motivados por una serie de productos o servicios turísticos, con el objetivo de cubrir sus necesidades. Económicamente la definimos como la cantidad de productos turísticos que los consumidores están dispuestos a adquirir en un momento dado y por un precio determinado. Este último ya tiene un enfoque más económico, como lo menciona el término. Algo que debemos recordar, por ejemplo, algunos aspectos básicos de la demanda desde las formas de turismo, ¿no? Tenemos que entender, por ejemplo, que entendemos tres tipos de turismo básicos: el doméstico, el receptivo y el emisor. El doméstico, como ya lo habíamos visto anteriormente, son los residentes visitando su propio país. El receptivo son los no residentes procedentes de otros países, visitando un país determinado, ¿no? El turismo emisor es, por ejemplo, cuando nosotros como residentes nos dirigimos a otros países. Estamos viajando fuera de nuestro país de residencia o o fuera de nuestro entorno habitual. Al mismo tiempo, por ejemplo, se forman fusionando estos tres aspectos, se forman otras tres formas de turismo. Estamos hablando del turismo interior, que es la mezcla, por ejemplo, del doméstico, que es la mezcla del turismo doméstico y el receptivo. El turismo nacional, que es la mezcla del turismo doméstico y el emisor, y el turismo internacional, que es la mezcla del emisor y el receptor. No vamos a entrar en detalle en esto porque ya lo hemos visto anteriormente. La clasificación de la demanda turística parte de tres aspectos importantes: lo que nosotros vamos a entender como demanda efectiva o actual, demanda no efectiva o la no demanda directamente. La primera se refiere precisamente al número de personas que participan en la actividad turística. Podríamos decir, por ejemplo, todas las personas que se encuentran en viaje o realizando actividades turísticas en este momento. Eso es lo que lo que se refleja, por ejemplo, en las estadísticas turísticas mundiales. El otro aspecto, por ejemplo, de la demanda no efectiva está considerada en dos aspectos muy importantes: lo que nosotros entendemos como demanda potencial o demanda diferida. Es toda aquella población, por ejemplo, que por algún motivo no está viajando. La demanda potencial se refiere a aquellos que viajarán en el futuro. Todos, por ejemplo, nos convertimos en algún momento en demanda potencial, porque sabemos que en el futuro vamos a viajar. Esto va a depender, por ejemplo, de si tenemos más dinero y si disponemos de tiempo libre, y obviamente de cuáles sean nuestras motivaciones de viaje. La demanda diferida se refiere, por ejemplo, a toda aquella demanda que por algún problema o por alguna razón en la oferta o de cualquier otra magnitud no ha podido viajar, ¿no? Estas pueden ser, por ejemplo, actividades terroristas, en la zona determinada del viaje, falta de alojamientos, condiciones climáticas, o en el caso que estamos atravesando ahora, este 2020 es precisamente el tema de la pandemia, ¿no? Entonces hay muchas personas que no hemos podido viajar precisamente por la crisis sanitaria que estamos atravesando, ¿no? Entonces ha paralizado totalmente la actividad turística mundial, no solo en nuestro territorio, no solo en Bolivia. Y el otro, por ejemplo, el otro aspecto de la demanda diferida es que precisamente es toda aquella población que no puede viajar por ser un lujo o por ser, por ejemplo, el turismo demasiado caro. Pero no quiere decir que no vaya a viajar en algún momento. Todo lo que se presenta, por ejemplo, demanda efectiva, no efectiva, perdón, se refiere a aquellas personas que no están viajando en este momento, pero que en un futuro lo van a hacer. El siguiente grupo o la característica prácticamente de la no demanda es toda aquella gente que es adversa a los viajes. Simplemente estas personas no desean viajar por ninguna razón, no les gusta viajar. Otros aspectos importantes que hay que considerar es precisamente lo que nosotros vamos a entender como sustitución de la demanda y desviación de la demanda. La primera se refiere al cambio o sustitución de una actividad turística concreta por otra. Por ejemplo, nosotros teníamos algunas actividades específicas que realizar en algún sitio, determinadas con actividades de aventura como rafting en ríos o escalada en roca, que no lo vamos a hacer. Vamos a cambiar, por ejemplo, una actividad por otra.
podríamos ya dejar de hacer, por ejemplo, estas dos actividades de aventura y hacer dos actividades de conocimiento, ¿no? Por diferentes razones. El otro aspecto importante es la desviación de la demanda y se produce, por ejemplo, cuando se cambia de una localización geográfica. Por ejemplo, puedes cambiar de un atractivo turístico a otro precisamente por falta de vuelos. Ambos fenómenos, por ejemplo, alteran profundamente las industrias turísticas locales, ¿no? Lo que representa, por ejemplo, la sustitución de la desviación de la demanda, también se puede dar, por ejemplo, en algunos aspectos relacionados con, o bien con el tipo de atractivo inclusive. Puede que nosotros queramos visitar un atractivo de naturaleza y terminemos visitando en otro lugar geográfico un atractivo de cultura. O también se puede dar, por ejemplo, en lo que representa la oferta, ¿no? Puede que nosotros tengamos la intención de alojarnos en un hotel determinado, pero por diferentes razones, tema de espacios y demás, terminamos alojándonos en otro. Desde lo que entendemos nosotros por demanda, tenemos que entender que existe un concepto estrictamente económico, y es la capacidad de gasto, el gasto real que tienen estas personas, ¿no? O lo que nosotros vamos a conocer como unidades demandantes. En términos económicos, la demanda siempre es una magnitud monetaria y no el número de consumidores como tal, ¿no? Y para esto se toman en cuenta 6 aspectos importantes: los precios en los destinos competidores, la dimensión en sí del mercado turístico, la renta y la riqueza de los demandantes de turismo, los factores sociológicos, psicológicos, culturales de la demanda y el gusto y preferencia del consumidor, ¿no? Nuevamente, por ejemplo, en este sentido, se marca en una definición de lo que representa el gasto turístico, ¿no? Y el gasto realizado por un visitante o de parte de un visitante por causa de un viaje o durante su estancia en el destino. Eso es lo que nosotros vamos a entender como gasto turístico. El enfoque de la demanda: cuando nosotros hablamos de enfoque de la demanda, tenemos que comprender que, por ejemplo, parte de ciertas motivaciones que impulsan a determinados individuos o a cada uno de nosotros, por ejemplo, para trasladarnos fuera de nuestro entorno habitual. Va a depender, por ejemplo, de ciertas motivaciones, necesidades, deseos, que van a hacer, por ejemplo, que nosotros adquiramos o busquemos distintos productos turísticos. Esto va a implicar, por ejemplo, que cada producto turístico se adecúe a las exigencias que tiene la demanda en específico, para garantizar, obviamente, su plena satisfacción. En función a lo que habíamos hablado anteriormente, lo que representan los enfoques de la demanda en función a las motivaciones, satisfacciones y deseos y necesidades, la OMT ha generado, por ejemplo, una serie de clasificaciones de lo que representan, por ejemplo, las actividades turísticas o los tipos de turismo que nosotros vamos a conocer, tipologías en sí. Tenemos, por ejemplo, el turismo de sol y playa, turismo urbano, turismo de nieve, turismo deportivo, turismo de aventura, turismo ecológico o ecoturismo, turismo rural, turismo de salud, turismo cultural, turismo religioso, turismo de formación, turismo lúdico festivo, turismo gastronómico, turismo residencial, turismo de negocios, turismo de compras, turismo alternativo, turismo de excursiones, turismo de hechos singulares, turismo de parques temáticos. Otros aspectos importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta son los factores determinantes de la demanda, ¿no? Y por ejemplo, esto va a partir de 5 aspectos importantes, ¿no? Hay una serie de aspectos muy complejos que se analizan dentro de lo que se presenta la demanda turística, desde un enfoque, por ejemplo, de comprender lo que es algunas condiciones o decisiones que van a influenciar, por ejemplo, al momento de nosotros decidir dónde vamos a viajar, ¿no? Y estos factores están involucrados por 5 aspectos importantes: los económicos, los relativos a las unidades demandantes, los aleatorios, los relativos a los sistemas de comercialización y los relativos a la producción. Cuando hablamos, por ejemplo, de económicos, nosotros tenemos que tomar en cuenta 2 aspectos importantes. Lo que vamos a entender, por ejemplo, las variables económicas directas y las variables económicas indirectas. Las variables económicas directas, por ejemplo, parten de 5 aspectos: nivel de renta nacional, valor de la moneda, nivel de gasto en turismo, estado del ciclo económico, derecho de vacaciones remuneradas. Primero tenemos que entender, por ejemplo, el nivel de renta nacional. ¿A qué nivel está, por ejemplo, nuestra renta? ¿Cuánto ganamos, por ejemplo? Si el sueldo mínimo es el apropiado. El valor de la moneda. ¿Cómo está nuestra moneda, por ejemplo, con respecto de la moneda del país que vamos a visitar? El nivel del gasto del turismo. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a gastar en turismo? Estado del ciclo económico de nuestro territorio, de nuestro país. Podemos estar, por ejemplo, en algún momento en alguna estabilidad económica o en bonanza económica. O de repente podemos estar, como ahora, atravesando una crisis económica. Y obviamente, un otro aspecto importante es que tenemos que considerar que tenemos que tener vacaciones remuneradas, ¿no? Esto es un aspecto muy importante. Si nosotros podemos, por ejemplo,
saber que vamos a viajar y al volver vamos a tener todavía nuestra fuente de ingresos. Entonces esto ayuda a promover o hace que la demanda turística se mantenga dinámica. Variables económicas indirectas: hay que considerar el nivel general de los precios, nivel de precios relativos, calidad, regulación económica, nivel de competencia de la oferta. Hay que ver, por ejemplo, cómo están los precios en el destino al que vamos a visitar con respecto de otros, de la cantidad de destinos en su conjunto. Nivel de precios relativos, ¿no? Entonces hacemos una comparación entre un destino u otro. La calidad es otro aspecto importante. Vamos a ver, por ejemplo, si la calidad del servicio turístico en un destino es mejor que en otro. Esto va a influenciar mucho, por ejemplo, en la toma de decisiones. Regulaciones económicas van a estar involucradas, por ejemplo, si es que nosotros tenemos que pagar cierto tipo de impuestos para ingresar al país, o bien, por ejemplo, el país va a promover a través de su servicio de impuestos y demás algunos beneficios para los turistas. Por ejemplo, en algunos países los turistas no pagan impuestos, ¿no? Por la compra de servicios, ¿no? Se les devuelve lo que se presenta, por ejemplo, los impuestos en algunos productos que ellos adquieren. Y obviamente el nivel de la competencia de la oferta en general. Algunos factores relativos a las unidades demandantes van a ejercer, por ejemplo, una serie de influencias sobre ciertos efectos. No siempre, por ejemplo, los factores van a ser puramente económicos, y en esto van a influenciar mucho lo que nosotros vamos a conocer como las motivaciones turísticas. Y las motivaciones van a partir de un contexto sobre la decisión de compra por parte del turista. Casi siempre, por ejemplo, los consumidores o los turistas o la demanda turística va a atravesar por un proceso de riesgo, ¿no? Y este riesgo es mayor al momento de tomar decisiones relacionadas con actividades turísticas. Es más alto. Para comprender las motivaciones, nosotros tenemos que volver a revisar lo que es, por ejemplo, la pirámide de Maslow, la pirámide de necesidades que nosotros vamos a tener. Y esta pirámide está, por ejemplo, dividida en 5 grupos importantes. Necesidades fisiológicas, que es el nivel más bajo, donde está, por ejemplo, el hambre, el frío, la sed, etc. Las de seguridad, por ejemplo, está libre de miedo, de ansiedad. Las necesidades de amor, dar afecto, sentir afecto, dar y recibir amor. Estima por uno mismo, por un lado, y obviamente hacia los demás. Y el último, que es el que nos interesa, por ejemplo, y es al que nosotros apuntamos como prestadores de servicios turísticos, que parte, por ejemplo, del nivel más alto, ¿no? La autorrealización. Hay personas que se autorrealizan de diferentes maneras, ¿no? Hay unas personas, por ejemplo, que se autorrealizan a través de la formación académica. Puedes hacer, por ejemplo, terminar el bachillerato, hacer un técnico superior, hacer una licenciatura, luego hacer, por ejemplo, un diplomado, luego hacer, por ejemplo, una maestría, luego hacer un doctorado, un postdoctorado. Entonces es una forma de autorrealizarse, ¿no? Otras personas, por ejemplo, se autorrealizan a través de la formación de la familia, ¿no? El tener hijos y demás. Pero otras personas, por ejemplo, y es a lo que nosotros apuntamos, y es precisamente nuestra demanda turística, se autorrealizan a través, por ejemplo, del viaje. El poder conocer otros lugares hace que estas personas se autorrealicen. Es ahí a donde nosotros, por ejemplo, como profesionales en turismo, apuntamos. Este tipo de motivaciones, por ejemplo, nosotros hemos ido identificando, por ejemplo, lo que es el turismo científico y de conocimiento, donde podemos encontrar, por ejemplo, actividades de evaluación científica y de monitoreo, estudios de la vida silvestre, observación de aves, interpretación ambiental, rutas fotográficas y de video, visitas a sitios culturales, senderismo interpretativo, observación del dosel superior, naturalismo agreste, turismo de aventura, exploración y supervivencia, orientación, exploración espeleológica, navegación y canotaje, descenso de rápidos, windsurf y hidrospeed, trekking de caminata, trekking de ascenso o escalonamiento, sobrevuelos en avionetas o ultraligeros, ciclismo de montaña, paracaidismo y parapente, descenso de barrancos y cañones, rappel, bungee. Y otro tipo de motivaciones pueden ser, por ejemplo, turismo recreacional lúdico, que está vinculado con lo que es el camping y el excursionismo lúdico, descanso recreacional pasivo, rutas a caballo, o el turismo participativo, ¿no? Que es una tendencia muy fuerte en estos momentos, o era, por ejemplo, antes de lo que se presentaba el COVID-19, y estaba, por ejemplo, vinculado con la participación con la vida rural, participación en la protección ambiental y demás. Estas son actividades que, por ejemplo, en un futuro posiblemente vayan siendo modificadas, ¿no? Dependiendo de cómo volvamos a la nueva normalidad. Algunas van a continuar siendo vigentes, otras se van a readecuar a las nuevas necesidades y a las nuevas exigencias relacionadas, por ejemplo, con la salud.
Otras condiciones o factores son, por ejemplo, los factores socioculturales, ¿no? Y estos están vinculados, por un lado, con la edad, con el nivel, por ejemplo, de educación, profesión y el tipo de empleo, ¿no? A mayor nivel educativo, por ejemplo, hay mayor posibilidad de movilidad personal. Va a influir positivamente, por ejemplo, en cada individuo nuestro nivel de formación. La educación, por ejemplo, nos va a brindar mayor información y conocimiento sobre las oportunidades existentes. Que nosotros, por ejemplo, conozcamos otros destinos turísticos a nivel mundial, en Europa, en Asia, en África, en América del Norte, Centroamérica, América del Sur, Polo Norte, Polo Sur y demás, depende precisamente de nuestro nivel educativo. Esto ha hecho, por ejemplo, que nosotros vayamos conociendo o investiguemos sobre ciertos lugares, ciertos destinos, lo que hace que nosotros tengamos cierta motivación a conocer en un futuro estos lugares. Otro aspecto importante que va acompañado de las condiciones socioculturales precisamente son las formas y estilos de vida. Hay algunas actitudes, percepciones, personalidad, experiencia y motivaciones que van a dar lugar, por ejemplo, a diferentes tipos de turistas. Cogen, por ejemplo, va a ir clasificando en 4 grupos importantes. Los 2 primeros como turismo institucionalizado y los 2 últimos como un turismo no institucionalizado, ¿no? El primero, por ejemplo, es el turista de masas organizado, que va a tener poco contacto con la cultura local, va a buscar mantener, por ejemplo, su entorno habitual en el destino donde está vacacionando o realizando sus actividades de viaje o de turismo. El segundo es, por ejemplo, el turismo de masas individual. Es un poco similar al anterior, pero, por ejemplo, es más flexible en la toma de decisiones y es un poco más participativo. Los otros dos, por ejemplo, es el turista, el explorador como tal, ¿no? Que es el que organiza su propio viaje y viaja de forma independiente, aunque va a buscar siempre, por ejemplo, el transporte, alojamiento confortable y obviamente abandona su entorno habitual, pero de vez en cuando no se hace ningún problema en volver a él. Luego tenemos al turista impulsivo, que no tiene ningún contacto con la industria turística, intenta abandonar su entorno habitual siempre, no tiene un itinerario fijo y tiene contacto, es el que más contacto tiene con las culturas locales, ¿no? Con las sociedades locales. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, 5 aspectos importantes cuando nosotros analizamos estos puntos, ¿no? El tiempo de ocio, costumbres estacionales, creencias ideológicas, religiosas, políticas, factores políticos y demográficos, ¿no? El tiempo de ocio precisamente está enfocado al tiempo que nosotros vamos a determinar o utilizar para realizar nuestras actividades de viaje, nuestro tiempo libre para viajar. Las costumbres estacionales van a estar vinculadas, por ejemplo, con aspectos como las fechas festivas, vacaciones escolares, aspectos climatológicos, que van a ser, por ejemplo, factores o condiciones favorables o desfavorables para realizar viajes. El siguiente punto, por ejemplo, va relacionado con las costumbres estacionales, que son las creencias ideológicas, religiosas y políticas. Son variables, por ejemplo, que van a condicionar a la demanda por parte de los individuos, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, con creencias ideológicas puede ser, por ejemplo, los viajes de peregrinación, los viajes a la Meca desde, por ejemplo, el mundo islámico. Los viajes, por ejemplo, o las caminatas largas para visitar o peregrinar hasta algunos santuarios, ¿no? Por ejemplo, la ruta de Santiago en Europa. Acá, por ejemplo, en Bolivia tenemos lo que son los viajes durante Semana Santa, recorrer el Camino del Choro, recorrer el Taquesi para llegar a Nayanacachi, visitar, por ejemplo, la Virgen de Copacabana. Entonces son aspectos religiosos. En otros casos, por ejemplo, va a haber algunos factores o factores políticos que van a estar muy relacionados, que los vamos a ver a continuación, ¿no? Y esto va a partir, por ejemplo, de algunas actuaciones de los gobiernos para fomentar la creación de infraestructura o industria turística por parte del gobierno central. Esto va a impulsar o impedir, por ejemplo, el aumento de la demanda turística. Algunos, por ejemplo, factores ideológicos van a estar relacionados por las tendencias políticas, si son de izquierda o de derecha, si son gobiernos populistas o no. Esto, por ejemplo, va a generar una serie de exigencias sobre la demanda turística. Exigencias en el visado, va a haber regímenes políticos inestables, limitaciones en la divisa y demás. Un caso claro, por ejemplo, es lo que sucede en Venezuela en estos momentos. Los factores demográficos van relacionados con la edad del individuo, la edad doméstica. Vamos a ver algo a continuación, ¿no? Cada edad, por ejemplo, está caracterizada por una serie de preocupaciones en las actividades e intereses e incluso inquietudes que van a dar forma al tipo de vacaciones que nosotros vamos a adquirir como unidades demandantes. Estos factores demográficos van a estar relacionados en algunos casos con el desarrollo económico de una nación. También van a incidir de alguna u otra manera en la capacidad de viajar. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo,
de edad doméstica tenemos que tomar en cuenta tres aspectos importantes, ¿no? Que van a estar relacionados, por ejemplo, con ser joven y soltero, la edad mediana y la tercera edad, ¿no? Y aquí, en función de eso, se da, por ejemplo, una paradoja que nos dice, ¿no? Cuando se es joven se tiene tiempo pero no dinero para viajar. Cuando se es adulto se tiene dinero pero no tiempo. Cuando se es viejo se tiene tiempo, se tiene dinero pero no se tiene energía. Esto parte, por ejemplo, de este gráfico que ha sido modificado de Cohen. Precisamente aquí tenemos tres aspectos importantes a considerar: la energía, el tiempo y la renta. Cuando se es joven tenemos energía, tenemos tiempo, pero lo que no tenemos es renta. Cuando se tiene mediana edad, por ejemplo, se tiene todavía mucha energía y se mantiene esta energía, ¿no? Pero va cambiando algunas cuestionantes. Primeramente, empiezas a trabajar, te casas, tienes hijos y demás. Por lo tanto, lo que reduce siempre es tu tiempo, por el tema de trabajo, la familia y demás. La renta va a ir en un proceso de decrecimiento y crecimiento, ¿no? En algunos momentos vamos a tener, por ejemplo, buena renta, en otros no. Va a depender, por ejemplo, de cuántos hijos tengamos, si se van a educar, por ejemplo, en colegios públicos, privados, otras necesidades que vayan a tener, gastos, por ejemplo, relacionados con la manutención, la comida, el tema, por ejemplo, de lo que es el transporte, alquileres, servicios básicos, luz, agua, internet, telefonía móvil, telefonía fija y demás. Y cuando se es de la tercera edad, bueno, ya tienes, por ejemplo, a tus hijos trabajando o fuera de tu hogar, entonces lo que tienes, por ejemplo, es renta, aumenta tu renta, tienes más tiempo disponible, pero lo que ya pierdes es precisamente energía. Es precisamente que cuando pierdes energía y terminas viajando, sucede lo que estamos viendo en este momento. Hay algunas condiciones, por ejemplo, o consideraciones básicas para elaborar un perfil de demanda turística, ¿no? Y va a estar relacionado con la edad: joven, mediana edad, tercera edad, sexo, hombre o mujer, o algún otro género no definido, dependiendo de la diversidad sexual, procedencia nacional o extranjero, motivación, conocimiento, recreación, aventura, comportamiento, observador, itinerante, sedentario, protagonista, selectivo, capacidad de gasto, masivo, selectivo, financiado, clima. Las características climáticas van a influenciar mucho, por ejemplo, en el comportamiento del turista. Otro aspecto importante que nosotros tenemos que considerar precisamente son los factores aleatorios. Son aquellas variables, por ejemplo, que son imprevisibles, que van a afectar el comportamiento sistemático de los consumidores y van a incidir, por tanto, en la demanda turística. Pueden venir determinadas, por ejemplo, por lo que nosotros vamos a entender como psicosis e inestabilidad. Esto puede ser, por ejemplo, por terrorismo, conflictos sociales, peligro de conflicto bélico, lo que se da, por ejemplo, mucho en Oriente Medio, en algunos casos, desastres naturales, conflicto bélico como tal, y en algunos casos enfermedades, ¿no? Como la pandemia que estamos atravesando en este momento, en este 2020. Otros aspectos importantes, ya concluyendo, precisamente son los factores relativos a los sistemas de comercialización y producción, ya que nosotros tenemos que analizar, por ejemplo, tres puntos importantes: relativos a los sistemas de comercialización, relativos a la producción y, nuevamente, se menciona lo que ya habíamos visto anteriormente, los factores aleatorios. Los relativos a los sistemas de comercialización van a estar vinculados precisamente por el conocimiento e implantación que nosotros tengamos del producto, la comunicación global realizada, la publicidad invertida. Estamos hablando, por ejemplo, de la publicidad que nos van a hacer nuestros clientes, la posibilidad de concretar la compra y venta sin desvíos a otros, fuerza o presencia en los canales de distribución, tecnologías disponibles para el enganche y ventas inmediatas, marketing de la competencia. Por ejemplo, las tecnologías que se utilizan en este momento son precisamente las redes sociales, el Internet en su conjunto. Los factores relativos a la producción van a estar vinculados por dos aspectos importantes: los propios de nosotros como empresa turística y los de nuestra competencia. Tenemos que ver, por ejemplo, desde los aspectos propios, la satisfacción de las necesidades concretas que nosotros seamos capaces de brindar a nuestra demanda turística. Calidad en la técnica de los productos relacionados, calidad técnica de los productos que nosotros ofrecemos, relación calidad-precio, medios de transporte y disposición, distancias a recorrer desde los mercados de origen hasta el destino, seguridad cívica, política y sanidad. En función a la competencia, nosotros tenemos que ver, por ejemplo, la posibilidad de sustituir la demanda real en relación, por ejemplo, a nuestros diseños propios.
Hay que ver, por ejemplo, cubrir las necesidades y las ventajas operativas y tecnológicas que tiene nuestra competencia en función a lo que nosotros tenemos, la notoriedad y el posicionamiento de imagen que tiene nuestra competencia en función al que nosotros tenemos, cómo nosotros vamos a ganar o adquirir esa misma notoriedad, políticas estratégicas de gastos y marketing que tiene nuestra competencia versus a los que nosotros podemos considerar, procesos de credibilidad y calidad de los sistemas. Y obviamente lo que ya habíamos mencionado anteriormente, que no se escapa, por ejemplo, de los factores relativos de los sistemas de comercialización y producción, son precisamente los factores aleatorios, que de alguna u otra manera van a afectar, por ejemplo, todo el desarrollo de lo que representa la actividad turística. Lo estamos viviendo, por ejemplo, actualmente, ¿no? Se tenía algunas proyecciones, por ejemplo, de crecimiento para el 2020, incluso ya estábamos con un crecimiento del 2% al iniciar la gestión, pero actualmente tenemos, por ejemplo, toda la actividad turística paralizada por completo. Entonces son estos aspectos imprevisibles los que van a afectar, por ejemplo, todo el proceso de comercialización y de producción que se vayan a dar. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente tema.